Muy buenos días chicos y bienvenidos nuevamente a un video de Mate con Ya. En esta ocasión les voy a explicar sobre la mediana, cómo podemos hallar la mediana para datos agrupados. Nuevamente, recordando el video anterior, datos agrupados significan que los valores están ordenados dentro de una tabla de frecuencias. Aquí tenemos la tabla de frecuencias con los intervalos ordenados y la columna de las f sub i minúscula completa. Como pueden ver, para hallar la mediana necesito el límite inferior de la clase mediana, el número de datos, la columna de la frecuencia absoluta acumulada, la columna de frecuencia absoluta simple y el ancho de clase o ancho del intervalo. Entonces comenzamos a construir nuestra columna de frecuencia absoluta acumulada. Como recuerdan, el primer valor siempre va a ser el mismo que el f sub i minúsculo, 12. Ahora sí, comenzamos a sumar. 12 más 8 me daría 20. 20 más el 5 de abajo me da 25. 25 más el 3 de abajo me da 28. Y 28 más el 2 de abajo me da 30. Y recuerden que la última celda de la columna del f sub i mayúscula vendría a ser la n. Eso quiere decir que toda la sumatoria de la f sub i minúscula me va a dar el valor de n, es decir, el número total de datos, que en este caso sería 30. Ahora sí, lo primero que hago es hallar el intervalo de la clase mediana. Y lo primero que tenemos que hacer es dividir el número total de datos entre 2. 30 entre 2 me da 15. Ahora sí, en base a este 15, me ubico en la columna de frecuencia absoluta acumulada y vemos cuál es el valor que sea mayor a 15 y que esté más cercano. El primero tenemos que es 12. 12 no llega a ser 15. Ese valor no lo tomo. El segundo valor es 20. 20 es mayor a 15 y también está cerca a 15. Entonces quiere decir que el segundo intervalo, es decir, la segunda fila, va a ser la clase mediana. Entonces yo voy a trabajar solamente con esta fila. Entonces ahora sí, procedo a reemplazar en la fórmula. Tengo que la mediana es igual límite inferior de la clase mediana. Entonces yo voy a los intervalos de la clase mediana y veo de que el límite inferior, ¿cuál sería? 50. 50 más el número total de datos entre los que ya lo hallé anteriormente, que me da 15, menos, me dicen el f sub i mayúscula menos 1, pero esto no quiere decir que yo le voy a restar una unidad, no. Ese menos 1 se refiere a la posición que tiene en la tabla de frecuencias, quiere decir que si es la frecuencia absoluta acumulada de la clase mediana sería 20, pero me dicen menos 1, quiere decir menos la posición anterior, quiere decir de que este 20, ¿cuál es la posición anterior al 20? El de acá arriba, que viene a ser valor 12, entonces este 12 va a ser el valor que va a tomar f sub i menos 1. 15 menos 12, todo esto sobre la frecuencia absoluta simple de la clase mediana. Como la segunda fila viene a ser la clase mediana, entonces la f sub i minúscula que está en esa misma dirección viene a ser 8 sobre 8. Y todo esto que multiplica al ancho de clase. ¿Cuánto es el ancho de clase en todos los intervalos? 40, 50, 50, 60, 60, 70. Como pueden ver, la diferencia es de 10. Quiere decir que el ancho de clase va a ser 10. Ahora sí, simplemente procedo a resolverlo. Mediana es igual a 50, eso no le puedo hacer nada más. Mitad de 8, 4, mitad de 10, 5, 15 menos 12, 3, serían 3 cuartos. 3 cuartos por 5, resuelvo esta fracción y lo multiplico por 5 y me estaría dando 3,75. Y ahora sí, simplemente lo sumo todo y me estaría quedando 53,75. Listo. Y esa vendría a ser la mediana
para datos agrupados de esta tabla de frecuencias. Vamos con el segundo ejemplo sobre cómo hallar la mediana para datos agrupados de esta tabla de frecuencias. Como pueden ver, ya tenemos los intervalos ordenados, tenemos la columna de frecuencia absoluta simple completa y tendríamos que hallar la columna de frecuencia absoluta acumulada. Nuevamente, el primer dato siempre va a ser el mismo que el anterior, 4. Le sumo el 9 de abajo, me daría 13, más el 13 de abajo, me da 16, más el 13 de abajo, me da 19, y más el 1 de abajo, me da 20. Entonces, recuerden que la última celda del f sub i mayúscula siempre va a ser la n. Ya tengo que n vale 20. Ahora sí, recuerden que lo primero es dividir el número total entre 2. 20 entre 2 me daría 10. Y con este 10 trabajo. Verifico en la columna de frecuencia absoluta acumulada cuál es el número mayor a 10. 4 no llega a 10. 13 sí es mayor que 10. Entonces trabajo con esta segunda fila. Esta segunda fila vendría a ser la clase mediana. Entonces ya simplemente procedo a reemplazar en la fórmula. Mediana es igual límite inferior de la clase mediana. En este caso, el límite inferior, ¿cuál sería? 15. 15 más el n sobre 2, que también ya lo tenemos, que vendría a ser 10, menos el f sub i mayúscula, que en este caso es 13, pero recuerden que se le resta 1, pero no es un 1 valor numérico, sino una posición. Quiere decir que voy a tomar el valor que está antes al 13, entonces sería el valor de 4. 10 menos 4 sobre el f sub i, la clase mediana, que en este caso sería 9, y todo esto por el ancho de clase. Como pueden ver, en cada intervalo tienen una diferencia de 2 unidades, entonces quiere decir que el ancho de clase me va a valer 2. Ahora sí, nuevamente ya simplemente reemplazo todos los valores con mi calculadora, hago un cálculo rápido y mi respuesta me vendría a salir 16,33. Entonces, 16,33 vendría a ser la mediana que hemos hallado de esta tabla de frecuencias. Esto fue todo del video de hoy. Nos vemos en el próximo video de Mate con Jan.